Es día 354 de leer la Biblia en 365. Te saluda Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Bienvenido al podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Nuestro banquete de hoy está en Primera de Pedro, capítulos del 1 al 5. Si estás haciendo nuestro plan del Nuevo Testamento, hemos terminado nuestro libro 19. Y si estás haciendo la Biblia completa, hemos llegado al libro número 58. No hemos escuchado sobre Pedro desde hace algún tiempo. La última vez lo vimos en Jerusalén ayudando a liderar la iglesia que estaba compuesta mayormente por judíos. Cuando la vida se pone difícil, la fe puede colapsar o llegar a ser inamovible. Primera de Pedro nos enseña cómo permanecer firmes cuando viene el fuego de la prueba. Esta carta fue escrita para creyentes encarando persecución bajo el Imperio Romano. El apóstol Pedro, una vez impulsivo y temeroso, ahora escribe como un humilde pastor y fiel testigo de los padecimientos de Cristo Jesús. Lo hace antes de la brutal persecución que se levantó en Roma. El mensaje de Pedro aquí es atemporal. Cuando la oscuridad en el mundo crece, la luz de Cristo debe resplandecer. Nos recuerda que la esperanza no se encuentra en escapar de las pruebas. Si este mensaje está fortaleciendo tu fe a través de las pruebas, por favor dale un me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte con alguien que necesita ánimo para estar firme en la gracia de Dios hoy. Primera de Pedro 1. Pedro comienza por dirigirse a los creyentes como aquellos que residen a lo largo del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La iglesia está siendo perseguida y en sufrimiento, pero siguen siendo amados y escogidos por Dios. Él adora al Señor por la salvación. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien conforme a su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, a una viva esperanza a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta esperanza viva no es una ilusión, está anclada en la resurrección de Cristo, para obtener una herencia que no tiene precio, no puede cambiar ni deteriorarse. Pedro entonces explica el propósito de las pruebas. Las pruebas demuestran que tu fe es auténtica, siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Al permanecer firme, trae mucha alabanza y gloria el día que Cristo sea revelado a todo el mundo. Dios no desperdicia nuestro sufrimiento. Él refina la fe a través de él. Entonces Pedro llama a los creyentes a la santidad. Verso 15 y 16. Seamos santos en todo lo que hagamos, tal como Dios, quien nos eligió, es santo. Las Escrituras dicen sean santos porque yo soy santo. Santidad no es aislarse, sino imitar el carácter de Dios. Entonces les recuerda el costo de la redención. Verso 18 y 19. Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagada con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Nuestra salvación fue comprada no con dinero, sino con la sangre del Santo Hijo de Dios. Y él cierra el capítulo urgiendo a los creyentes a amarse unos a otros con amor sincero. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Capítulo 2. Pablo le recuerda a los creyentes quiénes son en Cristo. Verso 5. Ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Recuerda, la iglesia no es el edificio, son las personas edificadas sobre Cristo mismo. Y entonces él cita a Isaías. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confía en él jamás será avergonzado. Jesús es el fundamento de nuestra fe, la piedra angular. Quienes lo rechazan tropiezan, pero para quienes creen en él están seguros. Entonces viene una de las más poderosas declaraciones sobre la identidad en toda la Biblia. Verso 9. Ustedes son el pueblo elegido, sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, para que puedan proclamar las excelencias de aquel que les llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Existimos para proclamar la gloria de Dios. Pedro entonces aplica esto a la vida diaria. Aléjense de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren vivir una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así ellos verán que tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios como el juez del mundo. La conducta piadosa en un mundo incrédulo es evangelismo en acción.
Él continúa con instrucciones sobre someterse a las autoridades. Sométanse por amor al Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a cualquier funcionario que Él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. Esta no es una obediencia ciega, sino respeto piadoso, confiando en la soberanía de Dios, incluso bajo gobernantes injustos. Pedro entonces llama a los creyentes a seguir el ejemplo de Cristo en el sufrimiento. Verso 21. Dios los ha llamado a hacer lo bueno, aunque signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es un ejemplo y deben seguir sus pasos. Jesús nos dio ejemplo de cómo soportar injusticia sin pecar o tomar represalias. Concluye el capítulo apuntando al redentivo sufrimiento de Cristo. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. La cruz no es solo nuestra salvación, sino es nuestro modo de vida. Capítulo 3. Pablo aplica la conducta piadosa al matrimonio y relaciones. De la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. La verdadera influencia no viene del control, sino a través del carácter. Y añade el verso 3 y 4. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Esto es muy cierto. Dios nos interesa por la belleza externa, más que la interna. Y a los esposos de la misma manera honren a su esposa, trátenla con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida. Trátenla como es debido para que nada estorbe sus oraciones. Respeto mutuo y honor son centrales en un matrimonio piadoso. Oh Padre Celestial, ayuda a todos nuestros matrimonios, te lo suplico. Pedro entonces anima a todos los creyentes a ser armoniosos, empáticos, compasivos, de buen corazón, humildes en espíritu. No paguen mal por mal, insulto por insulto, den bendición. A esto los ha llamado Dios y heredarán bendición. Los cristianos superan la hostilidad con humildad y gracia. Pedro entonces les recuerda que el sufrir por lo recto es honorable. Versículos 14 y 15. Si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. No se preocupen ni tengan miedo de las amenazas. Adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación con gentileza y reverencia. Valoren el sufrimiento, viene a ser un testimonio poderoso. Pedro entonces apunta otra vez a la victoria de Cristo. Verso 18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio, murió por los pecados para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Nuestros sufrimientos son temporales. Su victoria es eterna. Pasemos al capítulo 4. Pedro llama a los creyentes a vivir diferentes porque el tiempo es muy corto. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Sufrimiento purifica nuestras prioridades, nos despega de lo que estamos dependiendo y nos lleva a depender de Dios. Entonces advierte sobre volver a la vida vieja, verso 3 y 4. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan de las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Él entonces llama a los creyentes a servir y amarse el uno al otro. Verso 8. Sigan demostrando amor unos a otros porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Verso 10. Cada uno ha recibido un regalo especial, úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Amor no es un sentimiento, es sacrificio. Entonces Pedro redefine la persecución como un privilegio. Amado, no te sorprendas de las pruebas de fuego por las que estás atravesando como si algo extraño les sucede, porque en cierto grado están compartiendo los sufrimientos de Cristo. Tengan inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. El sufrimiento santifica
Y él añade en el verso 16, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristiano. Alaben a Dios por el privilegio que los llamen por el nombre de Cristo. Sufrir por el nombre de Cristo es un honor. Y en el capítulo 5, Pedro cierra con instrucciones tiernas a los líderes de la iglesia. Verso 2, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por beneficio personal, sino por el deseo de servir a Dios. El verdadero liderazgo es humilde, voluntario y desinteresado. Él les recuerda a ellos de su galardón eterno. Cuando venga el gran pastor recibirán una corona de gloria y honor eternos. Cada siervo fiel de Cristo un día será honrado por el mismo Cristo. Pedro entonces urge humildad para cada uno. Versos 5 y 6. Ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Humildad es fortaleza bajo el control de Dios. Él entonces da uno de los más confortantes y prácticos mandamientos en la Escritura, verso 7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. La soberanía de Dios nunca cancela su ternura. Entonces Pedro advierte, estén alertas, cuídense de su gran adversario, el diablo. Anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Manténgase firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que en su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. La guerra espiritual es real, pero la victoria pertenece a aquellos que permanecen firmes en la fe. Y él cierra con esperanza. Verso 10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Las pruebas son temporales, pero la obra de Dios es para siempre. Las palabras finales de Pedro resumen la carta. A través de Silas, nuestro fiel hermano, les he escrito para alentarlos y asegurarles que lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esa gracia. Hasta aquí el resumen de hoy. Tomemos unos momentos, revisemos los actos y acciones de Dios dibujados en Primera de Pedro. Dios nos recuerda que el sufrimiento no es un enemigo, el pecado es el enemigo. Las pruebas son temporales, pero la gloria es eterna. A través del fuego de la aflicción, Dios refina a su pueblo, fortalece a su iglesia y magnifica su propia gracia. Pedro, el hombre que una vez negó a Cristo 3 veces por temor, ahora nos llama a una fe libre de temor. Nos enseña que verdadera esperanza no es ausencia de dolor, pero la presencia de Cristo en nuestro dolor. Cuando la vida se torna una hoguera, nos aferramos a la promesa que el Dios de toda gracia finaliza lo que comenzó. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por la esperanza viva que tenemos en Cristo. Cuando enfrentemos pruebas, acuérdanos que nuestra fe es refinada para tu gloria. Danos valor para permanecer firmes, humildad para sostenernos a tu voluntad, amor para animarnos el uno al otro. Enséñanos a rendir toda preocupación a ti, sabiendo que tú ciertamente cuidas de nosotros. Es en el sublime y glorioso nombre de Jesús que rogamos. Amén. Si Dios lo permite, mañana estaremos en el libro de Hebreos, capítulos del 1 al 6. Espero tomes tiempo para leer o oír los capítulos de hoy por ti mismo. Deja que su mensaje penetre profundo. Las pruebas son temporales, la gloria es eterna. La gracia, su gracia, realmente es suficiente. No importa lo que enfrentes, permanece firme en la gracia. Siempre es un honor partir el pan juntos. Te envío un sincero abrazo y me despido recordándote que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.